Listo. Recuerden que todas las sesiones las grabamos y finalizando el día de hoy las voy a subir a la cuenta de YouTube para que todos puedan retroalimentarse. ¿Listo? Bueno, el último tema que vimos el día de ayer fue las técnicas para identificar los procesos. Quedamos en diagrama de bloques, modelo integrado, cadena de valor y el modelo alemán. Entonces, el siguiente paso es saber o entender qué es caracterizar un proceso. Discúlpenme un segundito, voy a cerrar la puerta para quitar el ruido. La calle. Listo, creo que ahí se escucha un poquito mejor. Bueno, ¿sí alcanzan a ver, chicos, la imagen? Sí, señor. Sí, señor, sí se alcanza a mirar. Ahí la estamos colocando con zoom para que se vea grande. Bueno, el paso siguiente es caracterizar un proceso. Caracterizar un proceso es identificar. Cuando ustedes vayan a las empresas o a su idea de negocio, lo que tienen que hacer es identificar todos los datos que deben tener presentes para realizar un diagrama de procesos, ¿sí? Estamos en tiempos difíciles, chicos, estamos en momentos difíciles. Eh, Nosotros miramos que actualmente la gente está reactivando sus salidas, ¿sí? Está reactivando el comercio, pero realmente lo están haciendo por necesidad, más no porque sea que el problema haya pasado, ¿no? Entonces, es importante que ustedes cojan estas habilidades y vayan pensando o vayan aportando en sus hogares ideas para cambiar su tipo de ingreso si su ingreso ha sido afectado por la pandemia. Eso es un problema que no es de ahorita, ¿sí? Eso es un problema que va a durar al menos 3 años. La gente que piense que dentro de 2 meses ya se encontró la cura, eso es totalmente imposible, ¿sí? Les voy a compartir finalizando la sesión, les voy a compartir un video para que lo miren, para que hagan conciencia de qué es lo que está pasando y por qué la gente sale. En este momento la gente sale por necesidad netamente. O algunos lo hacen por estrés, pero es un momento de cambios que el mínimo tiempo son 3 años. Entonces ustedes, digámoslo así, son afortunados porque ustedes están en un área de sistemas, están en un área donde ustedes van a aprender cómo utilizar este recurso, cómo llevar un negocio al medio de la Internet, ¿sí? Cómo aprovecharlo al máximo. Entonces, ustedes, yo les aconsejo, chicos, en estos momentos, como grupo deben unirse, como grupo deben preguntarse, como grupo deben apoyarse. O sea, hoy en día es complicado que usted tenga un grupo en la calle, ¿sí? O que se reúne en la calle. Ni siquiera en las iglesias usted puede hacer esto. Entonces, ustedes están afortunados que tienen un grupo, un grupo de estudio, en este caso para aprender una herramienta muy importante. Entonces, mi consejo, chicos, es únanse. Quien tenga dudas, quien tenga problemas, pregúntele al compañero, pregúntele al profesor. eh, la idea es que ustedes no se queden solos y esto es tiempo para largo, ¿sí? Esto es largo, esto va a tomar tiempo y les voy a pasar finalizando, nuevamente les digo, finalizando, les voy a pasar el enlace que quiero que vean el video y quiero que se enteren por qué es tan demorado o va a ser tan demorado, ¿sí? Y es tan complicado que prácticamente es como el coronavirus afecta al 5%, haga cuenta o cuente las personas de su casa y escoja el 5% de ellas para que mueran el día de hoy. Ese es prácticamente el ejemplo, ¿sí? Aquí hemos sido afortunados porque digamos que el gobierno tomó medidas o incluso aquí el departamento tomó medidas de cerrar entradas y realizar cuarentena. Pero al paso que vamos vienen tiempos difíciles, entonces yo quiero que cada uno si tiene problemas o algo, háblelos, coméntelos
y entre todos ojalá nos podamos apoyar como equipo, como grupo de trabajo. Bueno, entonces aprendamos mucho de esto para que cada uno, el Señor lo permita, pueda generar ingresos en su familia más adelante. Bueno, entonces vamos volviendo al tema de caracterizar un proceso. Entonces, caracterizar es identificar. Lo primero que vamos a identificar del proceso es el nombre del proceso. Cada empresa tiene diferentes procesos, ¿cierto? Si volvemos al ejemplo anterior de una empresa que realiza escobas, entonces el proceso sería elaboración de escobas, ¿sí? Sería elaboración de escobas. Segundo, responsable y el objetivo. En este proceso, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el que empieza desde el inicio de la materia prima hasta la construcción de la elaboración de la escoba hasta entregarlo a la parte de ventas? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del proceso? Entonces, volviendo al ejemplo, el proceso es construir una escoba para vender, ¿cierto? El tercer punto es las actividades. Esta partecita que ustedes ven aquí en el centro. Las actividades son todas aquellas, usted las puede dividir en bloques, que se realizan para cumplir el objetivo. Actividades que se realizan para cumplir el objetivo. Identificar proveedores. Proveedores es qué necesito yo para poder realizar el proceso y cumplir el objetivo, es decir, generar una salida. En este caso, proveedores podrían ser las personas que suministran la materia prima, ¿cierto? Incluso un proveedor puede ser la mano de obra también. Entradas. Entradas quiere decir identificar el inicio del proceso, desde dónde empieza el proceso. Entonces, cada uno pues sabrá en qué tamaño identifica el proceso. Si lo va a hacer, si lo va a seccionar o si lo va a hacer un macro proceso. Entonces, dependiendo de cómo ustedes lo planteen, van a identificar las entradas. Bueno, desde dónde inicia su proceso. Salidas. ¿Dónde es el punto donde termina el proceso y donde se entrega algo, un producto o un servicio? Recuerden que no necesariamente caracterizar un proceso es hablar sobre algo físico o tangible. Un proceso también puede ser para un servicio. Es decir, en una clínica los procesos son de atención, ¿cierto? Pero hay un proceso, por ejemplo, para atender urgencias, un proceso para realizar una cirugía ambulatoria, un proceso para realizar una cirugía que no sea ambulatoria, ¿sí? Cada uno tiene sus procesos para generalmente generar una salida. La salida sería, pues, un paciente sano y satisfactorio en la operación, ¿cierto? Bueno, entonces tengamos en cuenta que pueden haber incluso varias salidas, no una sola, sino varias salidas. Ayer les hacía un ejemplo de cómo a través de un proceso se pueden generar varias salidas. 8, los recursos. Identificar los recursos, por eso miren en la gráfica dónde está ubicado recursos. Está ubicado en todo el centro de las actividades. Cada actividad necesita un recurso. En el último diagrama que nosotros vimos, nos dimos cuenta que recursos pueden ser incluso el área de soporte técnico, ¿cierto? Si nuestro proceso requiere de computadores, entonces el soporte técnico, en caso de que falle, va a ser un recurso. Inventario. El área de inventario también puede ser un recurso en caso de que se nos acabe algún suministro. Contabilidad. En caso de que necesitemos comprar o contratar, no sé, algún servicio adicional para poder cumplir con las actividades. Entonces, recursos, recuerden que son todos esos apoyos al proceso central. Y por último, los controles. ¿Recuerdan ustedes que yo les comenté que cada proceso o incluso en la elaboración de un software hay que hacer un control? ¿Recuerdan qué tipo de control? Sin miedo, chicos, lo que se acuerden. Los escucho, muchachos. ¿Qué tipo de control? Por ejemplo, que todos no puedan hacer las mismas acciones, ¿no? O sea, digamos como en lo de la articulación con la media, por lo menos que los estudiantes
estuviera en una limitación para acceder a la plataforma o algo así. Bueno, sí puede ser, pero hay que encaminarlo. Entonces, control, ¿qué es, chicos? Control es realizar calidad, ¿sí? Al proceso. Cuando yo hago un control, es porque tengo un fin y el fin es calidad. Yo pretendo supervisar el proceso para mejorarlo. Entonces, esos son los puntos de controles. Ustedes deben determinar al caracterizar el proceso, ¿dónde van a ir los puntos de controles? Entonces, en una entrada puede ir un punto de control. Sí, claro, porque necesariamente pues todas las personas no pueden acceder a a la misma área. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Eh, entonces, miren, en la entrada siempre tiene que haber un punto de control. En este caso, en nuestra etapa de análisis, el punto de control, ¿dónde lo hago? En los instrumentos de recolección, ¿cierto? Yo tengo que verificar que cada instrumento de recolección pues funciona adecuadamente, ¿sí? Deme un segundito. Ya, estaban aquí haciendo un requerimiento. Listo. Entonces, en la parte de recolección de información es tan importante que en empresas, por ejemplo, yo trabajé en Medellín en una empresa que hoy en día cambió de nombre o digamos que se asoció a otra, se llamaba Arkix. Es tan importante el punto de recolección de datos que había un área exclusivamente para crear instrumentos y crear los requisitos del sistema, es decir, ir al donde el cliente, hacer la recolección de la información y entregársela al área de desarrollo completamente lista, ¿sí? Depurada. ¿Por qué? Porque el área de desarrollo confía plenamente en que quien recogió la información lo hizo de manera correcta e hizo control a la información. Por eso, ustedes, digamos, si se gradúan y van a una empresa de desarrollo de software, podrían trabajar en diferentes áreas. Una de esas áreas, que es la que estamos conociendo ahorita, es la de recolección de datos, análisis y recolección de datos, ¿sí? Entonces, perfectamente, al que le guste este tipo de actividades puede trabajar en esa área y adquirir experiencias. Bueno, entonces ya está claro los puntos que debemos de tener en cuenta para caracterizar un proceso. Bueno, este es un cuadro que resume la información que se debe suministrar al caracterizar un proceso. Es decir, ustedes van a tener que hacer un cuadrito así parecido para identificar el proceso. Entonces, por ejemplo, en uno, nombre del proceso. Aislar un conjunto de actividades asignándole un nombre que sea incluyente y que permite identificar el dueño del proceso. Incluyente quiere decir que el nombre identifique todo ese grupo de actividades que usted seleccionó. ¿Quién me da un ejemplo de un proceso y le asigna un nombre? ¿Quién se atreve, chicos? Hagan el ejercicio. Esto no es calificable, es solamente para que vayan haciendo el ejercicio. ¿Ninguno? Bueno, entonces van haciéndolo ustedes mentalmente y tienen que ir perdiendo el miedo. Esa es otra característica que deben tener ustedes como analistas. Un analista debe tener el poder comunicarse a las demás personas, ¿sí? El poder hablar y poder interactuar. Entonces, ya sabemos que el nombre del proceso debe incluir, ¿cierto? Todo ese conjunto de actividades y debe ser incluyente. Incluyente quiere decir que con el nombre yo me dé cuenta a qué hace referencia. Entonces, por ejemplo, vamos a inventarnos un proceso. A ver, un proceso podría ser atención al usuario.
Ese, ya le puse el nombre, atención al usuario. ¿A qué hace referencia el proceso? A que la empresa tiene un servicio de atención al usuario, ¿cierto? Entonces, en ese servicio de atención al usuario va identificado cómo se hace el paso a paso desde la entrada de la información hasta la salida de la información. Entonces, van a haber empresas que tienen ese tipo de servicios. Por ejemplo, una EPS tiene atención al usuario, pero atención al usuario es aparte a una atención a cita médica, ¿cierto? Cuando yo voy a una cita médica, es cita médica. Atención al usuario es porque lo voy a atender para alguna necesidad, algún requerimiento, porque el usuario quiere sacar una cita, porque el usuario quiere información, porque el usuario necesita orientación en algún procedimiento. Entonces, atención al usuario sería muy diferente a atención médica, ¿sí? Entonces, el nombre es incluyente. Bueno, responsable, dueño o líder del proyecto. Entonces, ustedes deben identificar quiénes en ese proceso que ustedes están analizando para sistematizar es el responsable del proceso. Entonces, por ejemplo, va a haber un proceso en el colegio que es evaluación o subida de notas, ¿cierto? Yo diría más que se llamaría subida de notas. Entonces, ¿quién es el responsable? En este caso, la única El responsable. profesor. Ese es el único responsable. No hay más. El profesor es el único responsable. Un alumno no lo puede hacer. El administrador o coordinador del colegio no lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, yo voy identificando. ¿Sí? Ahora, si yo digo hay otro proceso que es consulta de notas, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es todo el proceso para consultar notas? También hay un responsable. ¿Quién es el que consulta o hace este proceso? El estudiante. El estudiante, claro, él es el que tiene, ¿cierto? Tiene que estar pendiente. Diferente sería que durante el proceso hubiese un servicio de atención online. No sé si alguno ha entrado a alguna página donde aparece una ventanita o un icono abajo que dice servicio en línea o chat online, donde tú puedes hablar con alguien en tiempo real y te va dando información. Entonces, en caso de que lo tuviese el servicio, entonces ya habrían dos responsables. ¿Sí? Bueno, objetivo. ¿Cuál es la finalidad del proceso en cuestión? Finalidad es cuando yo realizo el proceso, ¿qué pasa? ¿Para qué se hace? ¿Para qué se realiza? Alcance. Límites del proceso en términos de actividades. Comprende desde y hasta. Entonces, yo creo que ya la mayoría de ustedes ya saben que el alcance como tal es hasta dónde llega. O sea, ¿qué es lo que no hace? Él hace solamente, pero no hace esto otro. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y es muy importante que lo hagan. Les voy a contar una historia, miren. Uno siempre comete el error cuando está aprendiendo, y ojalá ustedes lo tengan en cuenta. Cuando ustedes contraten con empresas del Estado, cuando contraten con empresas del Estado, ustedes van a tener que pagar una póliza de cumplimiento. Cuando pagan la póliza de cumplimiento, eso quiere decir que usted o cumple o cumple. Eso no quiere decir que la póliza paga. La póliza paga en el momento, pero la empresa de seguros le mete abogados a usted para que usted pague lo que la empresa tuvo que pagar. Adicional, usted tiene que pagar los abogados que gastó la empresa de seguros. O sea que la cuenta a usted se le puede ir súper grande. Entonces es muy importante que usted en el alcance, para que no tenga problemas legales, lo deje muy claro. Entonces, vuelvo y les comento. Lo que me pasó a mí fue haciendo un software para la empresa de energía, donde la empresa de energía no tenía establecidos los procedimientos ni los procesos del área que se iba a sistematizar. Era la venta de acciones, transferencias, transacciones de acciones. Ellos ni siquiera sabían qué informes necesitaban. Entonces, como no estaba definido y tampoco se definió en el proyecto decía generación de informes, pero nunca puse el alcance de cuántos informes eran. Entonces, empezaban a pedir 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿eso qué implica? Que tiempo de desarrollo, desarrollar un módulo para generar un informe, luego desarrollar otro para generar otro informe, y así sucesivamente, y parecía que la cosa no terminaba. Entonces, tan es así que un proyecto de 2 meses se extendió prácticamente 7 meses. Entonces, si tú no pones el alcance, quien pierde eres tú. Y el proyecto se vuelve
ya no se vuelve sostenible, no se vuelve rentable, ¿sí? Recuerden que el proyecto tiene que ser rentable. Si usted, por ejemplo, usted como tecnólogo, logra sacar al menos 1 millón mensuales en ese proyecto, es un proyecto rentable, ¿sí? Porque usted pudo pagar su salario. Pero si su proyecto costaba 3 millones de pesos y se extendió a 6 meses, ese proyecto usted mensualmente iba ganando 500.000 pesos mensuales. Ya no se vuelve rentable. O sea, hay errores. Hubieron errores durante el análisis o errores durante las limitaciones del proyecto. Entonces, de esta manera trato de aterrizar los chicos qué tan importante es el alcance. Y si usted hace algún proyecto y le toca pagar póliza de seguro, recuerde, usted va a tener que pagar en caso de que falle. La póliza no quiere decir que va a pagar por usted. La póliza quiere decir que lo cubre mientras usted paga. Pero usted tiene que pagar y tiene que pagar más, ¿no? Entonces es un arma de doble filo. Y eso siempre lo van a pedir las empresas, algunas empresas privadas y otras del Estado para no perder. Ellos nunca van a perder, ¿sí? Entonces es muy importante mirar eso en los proyectos. Bueno, tercero, procedimientos a identificar y actividades. Entonces, ahí usted va a identificar las actividades que contribuyen a la transformación de la planificación del proceso, de la ejecución, de la verificación del proceso, de la retroalimentación. Retroalimentar es calidad, es hacer un control. De la corrección, eso sigue siendo calidad. De las acciones correctivas, acciones preventivas y acciones de mejora. Entonces, esto es muy claro, mire, acciones correctivas es modificar el proceso en el momento en que yo encuentro una falla. Acciones preventivas es prever una falla. Y acciones de mejora es cuando yo hice un proceso y sé que lo puedo mejorar, puede ser mejor, ¿sí? Entonces, todas esas son correcciones que se pueden hacer. Y también es bueno que ustedes las identifiquen muy claramente. Sobre todo si a ustedes les pagan por analizar el proceso de una empresa para sistematizarla. Por el solo hecho de usted hacer este análisis, usted puede cobrar. Sí, hay incluso empresas que por hacer el análisis cobran millones. Porque digamos que esto no lo hace cualquiera. Hay que tener una perspectiva y hay que estar preparados para eso. Proveedores. Organización o persona que suministra un producto, bien o servicio. Entonces, también identificar en el proceso quién es el proveedor, ya sea servicio o producto. Entradas es materiales, documentos, datos, formularios diligenciados, informaciones, todo lo que es necesario para ejecutar las acciones, ¿sí? Las acciones donde se va a transformar para generar la salida. Entonces, esos son los proveedores, perdón, las entradas, todo el material que necesito para empezar el proceso y por donde inicia el proceso. Salidas. Salidas ya el producto, servicio o documento, ¿sí? Ya sea, vuelvo y repito, un producto, servicio, documento, dato, bien, informe o lo que sea que genere el proceso. Puede generar cualquiera de estos estados. Cualquiera puede ser en la salida. O sea que si es un producto es una salida y hace parte de un proceso. Si es un servicio, es una salida y hace parte de un proceso. Si es un documento, es una salida y hace parte de un proceso, ¿sí? Entonces, pueden haber diferentes tipos. Cliente es quien hace parte puede ser parte de la organización, ¿sí? El cliente puede ser incluso una persona que interactúa con el software dentro de la organización o alguien que recibe al final un bien o producto. Entonces, si nosotros tenemos el software de colegio, ¿el profesor es un cliente o no? Sí. Claro que sí, porque es quien va a utilizar el producto o servicio. El producto o servicio es el software. Estoy viendo estudiante. Sí, el producto o servicio es el software, entonces el cliente lo va a utilizar. Chicos, hagamos una cosita. Salgamos y volvamos a entrar, ¿sí? Antes de que se nos acabe el tiempo.